¿Cuál es la teoría cromosómica de la herencia y cómo se relaciona con los descubrimientos de Mendel? La teoría cromosómica de la herencia de Boveri y Sutton indican que los genes se encuentran en lugares específicos dentro del cromosoma y que el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis puede explicar las leyes de la herencia de Mendel. Cada organismo dispone de dos factores hereditarios para cada uno de sus caracteres, el primero heredado de un progenitor y el segundo del otro. Mendel estudió el color de las semillas de los guisantes, amarillo y verde, dos caracteres antagónicos o diferentes para una misma cosa. Cruzó dicha semilla y obtuvo una generación uniforme, denominada como fila 1, donde todas las semillas eran iguales. Al cruzarse entre sí estas plantas, obtuvo una generación de fila llamada fila 2, con la siguiente proporción: 3/4 de individuo eran semillas amarillas y 1/4 eran semillas verdes. Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Al cruzar dos razas puras, todos los individuos de la primera generación, fila 1, son híbridos e iguales para el carácter estudiado. Segunda ley de Mendel o ley de la separación de los alelos. Al cruzar individuos de la generación F1, obtuvo que en la generación F2 aparecían los caracteres en proporción 3:1, postulando que los genes que determinan un carácter se separan al formarse los gametos y pueden unirse nuevas combinaciones en el momento de la fecundación. En el caso de los guisantes, todos los individuos de la fila F1 son heterocigotos, genotipo AA, y con las semillas del color amarillo, fenotipo amarillo, ya que el gen A amarillo es dominante. Tercera ley de Mendel o ley de la herencia independiente de los caracteres. Una vez estudiado cómo se heredan los caracteres antagónicos, Mendel se planteó estudiar los caracteres no antagónicos, por ejemplo la forma y el color de las semillas. Para observarlo, realizó cruzamientos entre dos razas puras, amarilla lisa y verde rugosa, y observó la generación F1 y la generación F2, esta última con una proporción fenotípica a 9:3 y 3:1. Mendel dedujo que cada factor hereditario, o sea gen, no antagónico, se hereda independientemente de los demás, agrupándose al cruzar en los descendientes. Ahora hablaremos un poco sobre el código genético. El código genético es un conjunto de normas por las que la información codificada en el material genético, secuencias de ADN o ARN, se traduce en proteínas en las células vivas. Define la relación entre las secuencias de tres nucleótidos llamadas codones y aminoácidos. ¿Por qué fue difícil para algunos científicos aceptar que el ADN era el portador de la información genética? Bueno, hoy en día sabemos que la molécula que contiene la información de las características biológicas de los seres vivos es el ADN. Sin embargo, la demostración de que este ácido nucleico constituía el material genético solo fue posible gracias a la paciente labor de investigación de muchos científicos durante la primera mitad del siglo XX. Antes de que se identificara la molécula portadora del mensaje genético, ya se sabía que ésta debía cumplir ciertos requisitos. Tenía que ser químicamente estable para que la información contenida en la molécula no sufriera alteraciones. Debía ser capaz de replicarse y originar copias de sí misma que pasaran a las células hijas durante la división celular, asegurando de esta manera la pervivencia de la información genética biológica de una célula determinada en su estirpe. Era necesario, además, que esa información pudiera transmitirse de una generación a otra para permitir que las características biológicas pasaran a la descendencia. Por último, aunque fuera químicamente estable, la molécula debía ser susceptible de sufrir cambios que posibilitaran la aparición de cierta variabilidad a fin de poder explicar la evolución de los seres vivos. Aunque el ADN ya se conocía desde su descubrimiento en 1869 por el científico suizo Friedrich Miescher, se consideraba que las proteínas y no el ADN las portadoras de la información genética. No obstante, el descubrimiento de los cromosomas se dividían y transmitían durante la división celular en las células eucariotas. Permitió comprobar que ambos componentes cromosómicos, ADN y proteínas, cumplían los requisitos citados. Ya en 1928, en el curso de sus experimentos con la bacteria Streptococcus pneumoniae, agente causal de la neumonía, Frederick Giftig
demostró que la capacidad biológica de producir una cápsula, hecho que determina la virulencia de las bacterias, podía ser adquirida de otra cepa por medio de una sustancia aún no identificada a la que se denominó factor transformante. En 1944, Oswald Avery, Michael McCurdy y Colin McLeod observaron que la capacidad transformante de las cepas virulentas Streptococcus pneumoniae desaparecía cuando se agregaban enzimas que destruían el ADN. Dedujeron de este hecho que el factor transformante era la molécula del ADN. Existían además otros indicios que apoyaban esta idea. Por una parte, se había comprobado que la cantidad de ADN era la misma para todas las células somáticas de los individuos de una determinada especie, mientras que los gametos solo tenían la mitad. Asimismo, el estudio de Erwin Chargaff sobre las similitudes en las proporciones de bases nitrogenadas presentes en el ADN de los individuos de la misma especie parecían confirmar la relación existente entre esta molécula y la transformación genética. La prueba definitiva fue obtenida en 1952 por Alfred Hershey y Martha Chase, quienes demostraron de forma concluyente que el ADN y no una proteína era el material genético del bacteriófago T2. Al año siguiente, James Watson y Francis Crick elaboraron su famoso modelo de doble hélice para explicar la estructura de la molécula del ADN. ¿Qué es la genómica? La genómica es una rama de la genética que se ocupa del mapeo, secuenciación y análisis de las funciones genómicas completos. Se entiende por genómica como el conjunto de ciencias y técnicas dedicadas al estudio integral del funcionamiento, el contenido, la evolución y el origen de los genomas. Implica el estudio de todos los genes del DNA, del RNA mensajero, así como el nivel celular o del tejido. La genómica surgió en los años 70 y 80 por Fred Sanger, quien fue el primero en ordenar el genoma completo de un virus y un mitocondrión. La genómica tiene como objetivo predecir la función de los genes a partir de su secuencia o de sus interacciones con otros genes. Se clasifica según el área del conocimiento que abarque. Puede ser genómica funcional, genómica estructural y genómica comparativa. La proteómica es un área de la biología cuyo objetivo es el estudio de los proteomas. Un proteoma es el conjunto de proteínas expresadas por un genoma, una célula o un tejido. El término proteoma fue utilizado por primera vez en 1995. Hubo dos factores decisivos para el desarrollo proteómico. Por un lado, la secuenciación de los genomas a gran escala. Se conoce la secuencia de los genes, pero no su función. Y por otro lado, el desarrollo de técnicas de separación y análisis de proteínas. La proteómica proporciona un conjunto de herramientas muy poderosas para el estudio a gran escala de la función de los genes a nivel de proteína. La aplicación de la proteómica tiene un enorme potencial en el área de la biomedicina para el desarrollo de métodos de diagnóstico y pronóstico de enfermedades y para la búsqueda de dianas que permiten el diseño de nuevos fármacos y vacunas.